me crying when you need someone to confide in. Maybe you lost your mind. Pues, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás, mi Tony? Muy bien, ¿tú, Albert? Muy bien. ¿Cómo estás? Robert. Hola, buenos Hombre. días, buenas tardes, buenas noches para todos, ¿verdad? Primeramente, Tenemos mucho tiempo de que, digo, no lo habíamos dicho al público, cámara, ¿no? En cámara, pero desde hace mucho teníamos a alguien que queríamos invitar, que es tu amigo Roberto, que tiene un tema así preparado, pero Sí. así Muy muy buenísimo, muy grueso de entender. Sí. Así que siéntense, tráiganse unas palomitas. Saquen su Biblia, un Saquen cuaderno. Su Biblia, un cuaderno y va a estar interesantísimo. Pero antes, mi Tony, hay que presentarlo. Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, pues miren, él es un conocido muy amigo mío. Es teólogo de profesión y pastor también. Excelente. Entonces nos trae un tema muy interesante. Viene de nuestra República de Nicaragua. Y aquí está, en Estados Unidos, buscando la... Buscando... nuevos horizontes. Nuevos Exacto. horizontes. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? A Albert, igual a Tony por invitarme a este programa. Dijo alguien por ahí, la verdad es que yo no sé nada, pues, pero sí quiero compartir un poquito de lo que hemos estudiado, lo que he aprendido. Y también a ustedes los invito, ¿verdad? Yo quiero con lo que vamos a presentar el día de hoy, no se queden con lo que nosotros hablamos. Exacto. Yo quiero que también ustedes puedan hacer sus propias investigaciones. Hoy tenemos, de verdad, una herramienta muy, muy interesante que es la tecnología. Tanto plataforma en la cual usted puede investigar, no se quede con lo que nosotros hablamos, porque tal vez nosotros hasta lo podemos equivocar, pues, porque realmente somos imperfectos, pero tratamos de llevar algo correcto, algo que podamos digerir, amén, espiritualmente, porque a veces la palabra de Dios incluso hasta se siente ofendida por algunas personas y hasta les molesta. Pero esperamos en Dios y confiamos en el Espíritu Santo de que esta palabra sea de Dios. El tema es el capítulo, por favor. Bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan, gente, que les habíamos dicho que Dan no aparecía en los 144,000? Sí. ¿Verdad? Entonces vamos a... Acá el señor Roberto va a desarrollar el tema. Sé que está muy interesante. Pongan atención. Pero antes vamos a hacer una pequeña recapitularización. Estábamos hablando de los sellos, de los 6 sellos. Y ahorita el último tema que tuvimos fue el de los 144,000 y el por qué no aparece Dan ni Efraín. Pero aquí te lo vamos a ver. Exactamente. Ok, gracias. Sí, es bien interesante, ¿verdad? Cuando leemos el capítulo 7 de Apocalipsis y vemos una lista, pues, de los llamados 144,000, de esas 144,000 personas que van a ser selladas de cada tribu. Pero cabe mencionar que cuando usted lee ese capítulo, realmente hay una lista en la cual casi siempre nos enfocamos con Dan. No aparece Dan, pues, en esa lista, pero si nosotros nos fijamos, tampoco aparece Efraín. Entonces, es interesante, pues, ver y eso ha sido un tema teológico, un tema que ha sido de debate porque no se ha podido hallar, pues, la verdad, ese misterio de Dan. ¿Por qué no aparece en el libro apocalíptico de los últimos tiempos, pues? Pero vamos a hablar un poquito de quién era Dan y también quién era Efraín para que nosotros tengamos un poquito de contexto sobre estos dos personajes. Sabemos que Dan era el quinto hijo de Jacob. Recordemos que Jacob tenía sus dos esposas, a Lea y a la señorita Raquel. Doña Raquel, como saben ustedes, era estéril, no podía tener hijos. La otra esposa sí era una mujer muy fértil y había una competencia, pues, en esas dos mujeres, porque aquella podía y el otro no podía tener. Entonces se le ocurrió a la señorita Raquel prestarle a su criada o a su esclava, como usted le quiera llamar, para que Jacob pudiera tener descendencia. Es allí donde nace, pues, este joven o este niño llamado Dan. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, capítulo 49. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de los hijos de Jacob. Pero lo más interesante es de esto, pues, que cuando ya ellos llegan a una edad en la cual empiezan a recibir las bendiciones de parte de Jacob, va bendiciendo a cada uno, le llegó la bendición, pues, a Adán. Y Adán le dijo
le dio su bendición. Perdón. Jacob le dio su bendición Le a dio cada su tribu. bendición y le dio pues su profecía. Y le dijo que Dan iba a ser como la serpiente, como una víbora en el camino, que iba a picar o a morder al jinete y que el jinete iba a caer, pues. Yo estoy tratando de parafasear, ¿verdad? Para que usted entienda un poquito la profecía de Jacob sobre su hijo Dan. Y sobre Efraín también le dijo, como ustedes saben, Efraín era hijo de José. Por lo tanto, José y Manasés, hijos de José, el patriarca Jacob lo acoge a ellos y los reconoce como hijos para que sean también herederos de la tierra prometida. O sea, sacan a José de la ecuación y entra Manasés y Efraín para la bendición. Sí, porque recuerden que ya José ya no estaba. José estaba y se lo lleva a su papá, ¿verdad? Para que reciban la bendición. Ellos los adoptan porque José sí acepta la bendición, pero también sus hijos están aceptados como las 12 tribus. Viene, entonces le dice a Efraín, que era el menor. En este caso, la bendición era para el primogénito, que era Manasés. Mas, sin embargo, Jacob bendice primeramente a Efraín. José hace una intercesión y le dice, papá, estás equivocado, pues, si mi hijo mayor es Efraín, no es Manasés. Efraín es mi hijo mayor, no Manasés. Entonces la bendición era de Manasés como hijo mayor. Pero Jacob bendice primeramente a Efraín, al hijo menor, y le dice que él va a ser, y que el hijo menor le va a servir al mayor, y que la generación de Efraín iba a ser grande como las estrellas. Oye, pues eso mismo pasó con Jacob, ¿no? Que él tomó la bendición de su hermano mayor, de Esaú. Igual. Y llegamos, ¿verdad? Llega la bendición. Cuando llegan ellos a la tierra prometida, todos son repartidos por partes iguales, su parte de la tierra. Adán lo ubican a una parte costera, al norte de Canaán, igual a Efraín. Pero en la historia habla la historia de que la tribu de Dan está en un lugar muy acechado por los filisteos y los amorreos. Vivían en constante batalla, pues. Y Dan, la tribu de Dan no era una tribu tan guerrera, tan numerosa, tan grande, era una de las más pequeñas. No era débil, pero era pequeña. Entonces a ellos les costó conquistar esa tierra. Entonces cuando ellos me encuentran esa rebeldía de no poder conquistar rápidamente y ser acechados por sus enemigos, dice la Biblia que ellos son acechados y son llevados a una parte más montañosa. Allí está Dan resignado, pero él no pide ayuda, pues, no pide ayuda a las 12 tribus ni nada. Él se independiza, pues, y se van y se refugian en las montañas. Estando en la montaña, dice que uno de sus líderes mandan en una excursión a 6 espías y encuentran una ciudad llamada Lais, y se fijan ellos que es una ciudad calma, no son guerreros, son, podemos decir, en un contexto que eran personas del campo, pues eran agricultores, eran cuidadores de ovejas, de ganado, gente pacífica. Y ellos vieron la oportunidad de llegar y conquistar. Ellos llegan, conquistan y hacen una masacre. Y se apoderan de la ciudad de Lai y la renombran con la ciudad de Dan. Miren qué interesante es, pues, cómo Dan se aparta de las bendiciones de Dios. O sea, porque sí, Dios les heredó tierras, ¿verdad? O sea, amén, la ubicación exacta donde tenían que estar. Amén. Entonces ellos se alejaron de esa tierra que Dios les había puesto. Y aparte, como que dijiste hace rato, o sea, no pedían ayuda. No. O sea, siento yo un poquito de orgullo, porque eso es lo que la mayoría de las veces es, ¿no? Cuando no pides ayuda, yo puedo solo. Entonces llega cierto como orgullo, ¿no? En la sí, persona. Y es bien interesante porque Efraín es la misma actitud. Pero estamos con Dan. Dan llega, se apodera allí y Dan se aparta del plan de Dios
del culto religioso hacia Yahvé, y ellos empiezan a hacer su propio estado, su propio gobierno y su propia cultura religiosa. Ellos se vuelven idólatras. De que así pues ellos traían esa idolatría en sí. Es más, cuando ellos salen del Éxodo, hay un capítulo en el cual recuerden ustedes que ellos se ponen a reclamarle a Moisés y le empiezan a decir: para eso nos sacaste de Egipto, donde comíamos pollo, legumbres, leche, y eran hasta vegetarianos los tipos, pues cuidaban su línea. Pero dicen los tipos pues eran veganos los que le pegamos a y los tipos empiezan a reclamarlo. Se cree y se piensa que algunos estudiosos que fueron las tribus de Efraín y las de Dan los que estaban en contra de que porque habían salido, ya traían esa rebeldía en su sangre. Cuando ellos llegan, volvemos a Adán, otra vez en el contexto, se apoderan y empiezan a hacer su culto religioso de idolatría. Hacen 2 becerros y empiezan a hacer su adoración, apartándose del culto verdadero de Dios. Me suena, perdón que te interrumpa, Sí. me suena mucho a las personas, pues, a lo mejor de hoy en día, que se alejan. O sea, se alejan de Dios, se alejan del camino y con ese orgullo y con esa manera de pensar, yo las puedo solas, o esa manera de pensar pues no necesito a Dios, ¿no? Claro. Y pues hacen su propia, como dices tú, hacen su propia religión, su propio becerro, su propio Dios y van tomando el camino totalmente equivocado, ¿no? O sea, es bien claro cómo Dan y la tribu pues, se equivocó. Sí, se desviaron del culto verdadero hacia Dios. Sí. Ellos se vuelven independientes, pues. Y yo creo, como dice Tony, la verdad que hoy somos idólatras modernos. Yeah. Tal vez no idolatramos una imagen, pero idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestros hijos, idolatramos nuestro dinero, idolatramos lo que tenemos. Algún deporte. Sí, idolatramos. El celular. Sí, idolatramos el celular, idolatramos tantas Exacto, cosas y nos volvemos unos idólatras modernos, pues. Esclavizados, pues. Es lo que le pasó a Adán, pues empezaron a hacer su culto religioso y se apartaron de Dios, se apartaron de sus bendiciones. Recordemos que en el libro de Josué, capítulo 1, dice: yo estaré contigo, dice Jehová, dice, y meditarás en este libro de día y noche para que todo te salga bien. O sea que la promesa de Dios iba a estar con las 12 tribus, pero ellos se apartaron. Simplemente: no necesito estar bajo la cobertura de Dios porque yo puedo solo. Oye, igual, tantas personas, no necesito la cobertura de Dios, yo puedo solo con mi dinero, yo puedo solo con mis recursos económicos. Realmente no necesitamos de Dios. Es lo que le pasó pues a Adán. Efraín, el mismo camino. Efraín era ¿sabían ustedes que Efraín fue una de las tribus más fuertes y más guerreras? Es más, la tribu de Efraín era la más guerrera porque era la que entraba y ayudaba a las otras tribus a conquistar. Eso lo llevó a ser orgulloso, a ser a ver, ayúdame con una palabra después de que sean orgullosos, que eran más... Se enaltecían a sí mismos. Se enaltecían a sí mismos. Ellos querían ser el centro de todo. Y eso lo llevó a que también ellos se volvieran idólatras. Oye, eso ahora me suena, o sea, dentro a veces de las mismas iglesias, voy a poner un ejemplo, a veces dentro de las mismas iglesias cristianas llegan personas a enaltecerse a sí mismos. A veces el mismo pastor, muchas veces se da con lo que es el culto, la persona que está al frente, cantando, y toma esos aplausos y llega un momento donde la mente te empieza a traicionar y te dice, esos aplausos, y se empiezan a sentir. Y esos hombres que eran guerreros, pues llegaban y conquistaban tierras y entonces llegaba ese momento así como que, soy lo mero bueno. Y igual el día de hoy, en las mismas iglesias, estando en el camino, te llenas de orgullo y... Sí. Amén. Y es cierto, Efraín toma el mismo camino de Dan. Hacen su propio culto religioso, aunque allí, quiero decirles que en Silo, allí ellos habían puesto el tabernáculo y era el lugar donde estaba el arca de la alianza, en la tribu, en esa parte de los de Efraín. Y entonces por eso es que cuando ellos salen, la bendición que él le da, Jacob, volviendo a las bendiciones, a las profecías, le dijo yo a ellos,
Perdón, amigo, no te puedo atender hoy. Le da la profecía de que su nación iba a ser bien grande, iba a ser bien bendecida. Y entonces la tribu de Efraín era una de las tribus más fuertes. Y es más, llegó a ser como la ciudad principal del reino del norte. Recuerden que fueron divididos los dos reinos. Tanto como el reino del sur, que ustedes saben que solo eran dos tribus, la de Benjamín y la de Judá, y las 10 tribus, que era el reino del norte, que eran las otras, que eran las otras tribus. En ella estaba Benjamín, por eso que lo llamaban los de Benjamín, haciendo referencia a todo el reino del norte, que ustedes saben que era Israel, después llegó a ser la capital Samaria. El punto es que Efraín también cayó en el culto religioso. E incluso tuvieron problemas con otras tribus. Tuvo problemas con cuando Gedeón llegó él a pelear. Pausa. Sí. Nosotros tenemos dos capítulos, ¿verdad? Enteros de Gedeón. Así que Gedeón, si no sí. saben quién es Gedeón, Sí. los invitamos a regresarse y ver esos capítulos. Muy buenos. Sí. Continuamos. Y entonces Gedeón pide la ayuda de Dios, y recuerden que vamos a hacer un poquito corto, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo. Gedeón, el Señor lo manda a hacer y a recortar personal, vamos a tratarlo de esta manera, y solamente con 300 personas él va y conquista. Yeah. Y conquista y como le dijera yo, bueno, vence pues a su enemigo. Efraín llega y le llega a reclamar pues a Gedeón que por qué no lo llamaron. Gedeón ¿Para qué? entró. Para pelear, pues. Sí, porque no nos llamaste, porque Efraín quería estar siempre En las sobresaliente en peleas, todas las ahí. batallas, porque recuerde que era una tribu bien fuerte. Gedeón le dice, si tú has conquistado. Hay algo que hoy en día creo que le llaman FOMO, no sé si lo han escuchado. Es en inglés, son siglas en inglés. Fear of missing out. O sea, miedo de que no te incluyan. Entonces él tenía sentir. Ese miedo, ¿no? Dice, es que como ellos lo hicieron sin mí, ¿cómo es posible, no? Oh, qué interesante esa palabra, ¿verdad? Que está Sí. usando. Es lo que estamos diciendo, pues estamos en tiempo moderno y aprendí una nueva palabra. Sí. ¿Cómo se llama? FOMO. FOMO. Pero en inglés son siglas FOMO. en Fear Temor of missing a out. no- Sí, temor a que te dejen fuera. Te dejen fuera de cualquier proyecto, incluso fuera de los planes, de cualquier cosa que vaya. Y fue lo que pasó con Gedeón. Entonces, Llegó Efraín y con se Efraín. molestó. Sí. Más tarde se vuelve Efraín y contra uno de los jueces de que se llamaba Jefté, y llegó él y se molestó porque también él se fue a pelear y no tomó en cuenta a Efraín. Efraín llega y le reclama a Jefté. Incluso se armó una guerra civil. Oh. La Biblia lo habla en el libro de los jueces de cómo fueron exterminados parte de la tribu de Efraín. Fíjate, a mí me impresionaba cuando yo lo leía en la Biblia. Yo decía, es que ¿por qué es las mismas tribus? A ver, lo estoy leyendo bien. Como las mismas tribus se peleaban entre sí. Y dije, ¿por qué? Y entonces ahora el por qué es por eso. Porque Efraín se molestó porque aquel tipo no participó, no lo hizo partícipe. Tuvo Y FOMO. aquel le dijo, no, que no necesito participar, que Sí. tú participes, Dios está conmigo. Y eso no le gustó pues a Efraín. Y se hizo una guerra civil Contra los de Gedeón. contra con los Oh, los de de Jefté, Jefté. Sí. que era de la tribu de Gad. De los Gad. Entonces se da cuenta usted cómo era la tribu de Efraín. Pero volviendo hoy a los 144,000, solo leer un poquito de contexto. Pero Sí. mira qué interesante es, ¿verdad? Que también recordemos que el nombre de Dan significa juez. Oh. Significa juez. Y por eso nos llama la atención. Wow, dice, si en la palabra que dijo la esposa, la esposa de Jacob. de Jacob, De Jacob. que ella gritó cuando tuvo a Adán, el Señor me hizo justicia, y por eso le puso juez a Adán. Ya. Y qué interesante es que Sansón era de la tribu de Dan. De los Era un jueces. juez, ¿no? Sí, También. era juez. Fue uno de los jueces.
Entonces se dan cuenta pues que venía de generación en generación. Pero también recordemos de la historia de Sansón, pues. ¿Quién era Sansón? Entonces, también un hombre con orgullo, quería hacer las cosas a su manera. Era también idólatra. Idólatra. Idolatraba a la mujer. Ese tipo estaba enamorado sí. de la filistea, pues. Ajá. No sé qué tenían las filisteas de este mundo. De aquí en Estados Unidos y en toda parte de los estados, de todos los países, hay una filistea siempre que quiere apartar Oye, del camino ya estamos de Dios. viendo, bueno, ya vimos como pereza un poquito con Sí. los primeros. Y luego orgullo. Y ahora estamos viendo así como el pecado de las, no sé cómo dirás, lascivia o no, lascivia no. Puede ser, lujuria, claro ¿no? que Lujuria. sí. Lujuria, ¿no? Entonces estamos viendo 3 pecados. ¿No habías que se habla de 7 pecados Capitales. ¿no? Entonces ya hasta vimos 3. Y he pensado, dije, la mayoría, o sea, la humanidad cae en uno de estos Al pecados menos, todo el Ah, tiempo. Sí, lamentablemente sí. No estamos atentos de eso, de que nosotros caigamos. Claro. Y sí estamos y no nos damos cuenta realmente, pues. Porque la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que es tan grande, ¿verdad? Dice que son nuevas todos los días. Y el Amén. punto es, pues volvemos. ¿Qué es lo que pasó con esto? Entonces, ahora que miramos esta lista del libro capítulo 7, con lo poco que hemos hablado de estos dos personajes, no quiero decirles que no está bíblicamente acentuado que estamos hablando que de estas tribus supuestamente se cree que va a salir el anticristo. Porque lo que estamos eso no leyendo está es en el la Biblia, Apocalipsis. Estamos leyendo el Apocalipsis, ¿verdad? Sí. A finales de los tiempos. Pero estamos haciendo una reseña de estos dos personajes para que los ubiquemos y pensemos por qué no están en esta lista. Se ha pensado y se ha creído que algunos, como le digo, algunos estudiosos de la palabra de Dios, que a causa de esa rebeldía y por desobediencia es que de allí va a salir el hijo de la desobediencia, que en este caso sería el anticristo. Sí. Pero la Biblia no lo revela así, pues. Si la Biblia lo dijera, si hay algo que la Biblia es que es real, es verdadera y no oculta nada. Ujú. No oculta nada. La Biblia lo que hay que es que escudriñarla, estudiarla, pedirle la dirección a Dios para que podamos entenderla. Claro. Pero realmente la Biblia no habla, Tony, de que de alguna de estas tribus va a salir el anticristo. Esto lo dijo uno de los padres de la iglesia, de los en los primeros siglos después de Cristo. ¿Quién? Se llamaba Cirineo. Irineo, perdón, gracias. Cirineo era otro amigo mío. Es tu vecino. Y verdad, ese padre estudió la Biblia y llegó a la conclusión Que de esas tribus salía el anticristo. que de ahí podía haber salido, él dijo, dedujo, porque recordemos pues que era una teología pobre en la aquel época entonces, media, sí. ¿verdad? No habían tantas investigaciones, tantas cosas, tantos descubrimientos pues que ha habido en la actualidad. Y yo creo que cuando este cuate de Irineo estaba pues en su temporada, todavía no estaba todos los compendios juntos, ¿no? Recordemos Sí. que todavía no estaba el canon, ya estaba el Todavía canon. no estaba el canon, ya No, estaba. ya estaba el No me acuerdo canon bien. y él era uno de esos libros apócrifos. Mm. Entonces él escribe y él llega a la deducción de su mente de que de allí, de una de esas tribus, saldría el anticristo. Cual realmente, pues, en mi opinión personal, ¿verdad? Y por eso escatología es bien difícil, porque la verdad, yo siempre le he dicho a mi amigo Albert, igual a mi amigo Tony, solo Dios conoce el final de los tiempos. Sí. Nosotros queremos tratar, ¿verdad?, de por lo menos, me dijo una frase y me gustó la que me dijo Albert, tenemos que estar atentos en los tiempos que vivimos. Sí, solamente es eso, porque, cierto, la escatología trae muchas controversias y mucha gente rechaza las posturas de de todos los escatólogos que han habido en la historia, ¿verdad? Y ya lo habíamos platicado en el programa. O sea, conocer los tiempos no te lleva a la salvación. No, absolutamente. O sea, decir, es que ya estamos en la temporada y yo creo que esto, no, eso te va a llevar la perdición a la salvación. No. O sea, la única manera a la salvación, pues siempre es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Sí. Y solamente la escatología básicamente es el estudio de los últimos tiempos. ¿Y para qué estudiamos los últimos tiempos? Para saber en qué tiempo estamos viviendo. No, y aparte Solamente- te preparas, ¿no? O No, sea, claro. necesitas estar atento. Sí, o sea, Por- Jesús dijo una parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Yo creo que muchos no la sabemos. Entonces habló de
de 5 que estaban preparadas y 5 que no estaban preparadas. Ujú. Entonces hay mucha escatología en esa parábola. Entonces, mucho pueblo no se va a quedar porque no estuvo preparado. Ujú. Mucho pueblo de Dios, Sí. ¿verdad? Y pues obviamente mucho también se va a ir. Entonces, para eso es la escatología, simplemente para ver en qué tiempo ¿En qué estamos tiempo viviendo. estamos? Como con una primicia, nadie sabe ni el día ni la hora más que Exacto. Dios. ¿verdad? No, lo que sí es que siempre debemos estar preparados con nuestro Sí, aceite, ¿no? amén. Amén. Y entonces, para ir aterrizando. el ¿Cuál era su conclusión? El tema de que por qué Dan y Efraín no aparecen es muy interesante, pues. Y sigue todavía, pues, la duda, por qué no aparecen. Todavía es un Algunos debate de... dicen que tal vez José, porque recuerden que José no sale en la herencia de las 12 tribus. Realmente José, cuando entran a Canaán, José ya estaba muerto, pues. Sí. Pero sí heredaron sus hijos, Efraín y Manasés, igual Dan, que no eran hijos legítimos, pues, pongamos decirle así, de la promesa. Pero más sin embargo, es algo bien interesante lo que les voy a decir sobre algo. Cuando Moisés bendice a las 12, a las 12 tribus, cuando van a entrar a Canaán, eso está en el capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Y dijo, acerca de Dan, dijo, Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. La imagen de cachorro de león se relaciona con la imagen de una imagen de fuerza y de autoridad. Ujú. Si recordemos que su padre le dice que Dan era como una serpiente, una víbora que iba a atacar en el camino, porque ustedes saben que cómo ataca la víbora, pues. Escondida, ¿no? Está Escondida. preparando para... Sí, ya, usted pasa que cuando no ve, ¡ay! Me picó y fue. Así se... Entonces, ¿y por qué se relaciona Dan con eso? Porque recordemos que Dan, sigilosamente para llegar a conquistar la ciudad de Lai, él se fue sobre la noche, como las culebras, arrastrándose, y llegó y atacó por la noche. Aquella persona las halló indefensa, pues. Fíjate. Entonces sacó provecho, pues. ¿Se dan cuenta? Cómo era la naturaleza de esa tribu. Sí, me Era llama la atención sigiloso. como dices tú que lo hace de noche y las cosas que se hacen de noche es porque lo haces a escondidas, ¿no? A No escondidas. quieres que te descubran, no quieres que los demás se enteren. El pecado lo haces así en oscurito, ¿no? Exactamente. Porque tienes vergüenza, yo Sí. creo, o sea, tienes vergüenza y no quiero que me descubran, no quiero que me descubran mis hijos, mi esposa, mis amigos, que tengo este pecadillo por ahí, ¿no? Entonces, mejor voy así, oculto, Mas, sin embargo, oscurito dice y que Dios saca a luz todo lo oculto. todo lo va a sacar a la luz. Dios tarde o temprano no pasa factura, simplemente siempre he platicado con las personas cuando tengo la oportunidad que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Sí. Tarde o temprano vamos a tener nuestras consecuencias de lo malo que hicimos, pues. Y decimos, wow, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. ¿Por qué está pasando? Si yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo Sí. doy mi diezmo, yo ofrendo, yo amo a mi pastor, ni que se diga mi hermano que tenga de lado, I love you Tony, I love you Albert, I love you a toda la gente. No, pero ¿qué hicimos antes? Sí, que hiciste en lo oculto, ¿Qué hicimos en oculto? claro. Dios es bueno, ¿saben? Dios cuando tú le pides perdón a Dios de corazón, un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios agarra esos pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Pero cuando nosotros reconocemos esos pecados que dice Tony, que lo hacemos a escondida, oscura, donde nadie lo mira, pero cuando lo queremos sacar a luz delante de Dios, Dios te ilumina y te perdona. Amén. El problema es que no lo confesamos. Un pecado confesado no es un pecado perdonado, hermano. Vos confesás tu pecado y todos tus pecados te son perdonados. Sí, es que Cuando los lo agarra confesás. y los avienta al fondo del mar. En la visión, mira, ya para terminar, qué interesante es que decimos, pero ¿cómo es esto? Pues Dan, no aparece, pues 944,000, está fuera de la promesa. Quiero decirte que no. Ezequiel capítulo 48, en la visión milenial, dice la Biblia que Ezequiel ve a las 12 tribus. Ujú. Y mira qué interesante es que en el
En el nuevo templo de Jerusalén, hecho por 4 puertas, Dan está resguardando una de las puertas. O sea, no está De las fuera de la perlas. promesa. No, Oye, entonces hubo arrepentimiento, ¿no? claro que sí, mi hermano. Tiene- Esto trata que me tiene da que cosa ver. a mí, pues. Yo creo que todo el que se arrepiente tiene la gracia de Dios de recibirte. Sí. Vaya, pues puede ser el mayor de los ídolos, el de los idólatras, el mayor de los de la palabra ¿Quieres? que usaste con Sansón. No, era de FOMO, no, ¿verdad? No. No, De orgullo, habíamos dicho. De que estuvimos hablando de los 7 pecados capitales. No, lujuria, ya. todo. Lujuria. Lujuria, puede ser el hombre más lujurioso, pues. El hombre más mentiroso, el envidioso Sí. de la cuadra, el chismoso de la iglesia. Todo puede ser. Pero cuando tú te arrepientes, recuerda que Dios te perdona y te hace merecedor de las promesas. pues. Oye, y no nada más dice, eso, perdón, te transforma. Te transforma. O sea, te cambia. Tú te arrepientes, Él te perdona. Y si es auténtico, te transforma. Ya no eres el mismo. Naces de nuevo. Amén. ¿no? Entonces nos damos cuenta que en Ezequiel 48, Dan es el primero que sale en la lista. Oh, De wow. esa. De la lista. Y aquí las tribus que ve en la visión Ezequiel y la enumera por número y comienza con Dan. Con Dan. ¿Te das cuenta? Oye, pues? Roberto, es que estoy pensando en las personas que nos ven. No sé si hay alguien que nos está viendo o nos vaya a ver, que ellos sienten que su pecado es demasiado. O sea, que se fueron está demasiado lejos al grado que Dios no los puede alcanzar. O sea, estoy hablando de una persona que a lo mejor ya pisó cárcel, una persona que a lo mejor, o sea, intento de asesinar o inclusive un asesino que esté por ahí, una persona que a lo mejor violó a una mujer, ¿no? Alguien que hizo un daño, un secuestro, algo extremo que ellos dicen, "No, es que imposible que Dios me perdone por mi pecado. Es demasiado." Pero te pregunto, ¿son perdonados esos pecados? La Biblia dice que sí. La Biblia dice que no importa el pecado que hayas cometido, Dios perdona todos los pecados. Hay un pecado que no perdona, pues que ya lo conocemos, dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí todos los pecados se son perdonados. Puede ser un pedófilo, un asesino en serie. Lamentablemente, a las personas que nos ven en este programa, ¿verdad? Interesante lo que está preguntando Tony, es porque a veces decimos, soy tan pecador que no creo que Dios me perdone. Pero quiero decirte que en la misma lista de los que están los violadores, los asesinos, los borrachos y todo, están también un poco de gente envidiosa, chismosa, Yo creo- con corazón resentido, que ese es un pecado, déjame decirte, que es un pecado oculto, porque la envidia a veces se mira, Sí. pero el resentimiento también lo ocultamos. Te lleva a la amargura. Te lleva a la amargura, pues. Entonces, y son pecados que vos los llevas y no son confesados, y vas a la iglesia, pero vas a la iglesia lleno de remordimiento, de envidia, De rencor. sin un perdón. Entonces te das cuenta. Pero no enfocamos solo en esos pecados capitales, pues, en esos pecados que los podemos ver al borracho de la esquina, al drogo del otro lado, al homosexual de un familiar o de algún amigo, o de aquel asesino que asesinó y está en la cárcel, y decimos, ¿tendrá perdón de parte de Dios? Sí lo tiene. Tiene perdón. Claro que sí, Yo Dios, creo que- hay mucho perdón. Yo creo discúlpame. que para Dios todos los pecados son iguales. Sí, todo, no hay pecado, no hay pecado menor. Tanto Sí. como el mentiroso como el asesino, yo pienso que van en la misma escala, ¿no? En la Sí. misma escala. Entonces sí, por eso es la gracia. La gracia es tan así que es un regalo que ni vos ni yo lo merecíamos. Ese Yeah. regalo de perdón, ese regalo de esa muerte vicaria que hizo Jesús en la cruz del Calvario por tus y por mis pecados. Entonces esa es la gracia del Señor. La gracia de que haber perdonado a Adán, perdonó a todas sus 12 tribus, y Ezequiel lo ve en su visión de la restauración de las 12 tribus, y aún Pablo dice que todas las tribus van a ser perdonadas, todo el pueblo de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de sus 12 tribus, y estamos hablando también de como gentiles y como judíos, Sí. o como israelitas, como usted lo quiera poner. En la gracia y en el perdón de Dios, todos alcanzamos. No importa cómo eres, cómo soy, cómo somos.
Pero cuando usted se acerca a Dios con un corazón contrito, humillado, reconociendo que soy pecador y necesito ese cambio que Dios en mi vida, lo vamos a hacer. Hay un problema, sí, Tony, fíjate, que cuando la persona no quiere cambiar, dijo alguien ahí, ni Dios puede hacer nada por esa persona. Sí. Realmente Dios es tan así también. Va a respetar lo que tú decidas en tu vida. Porque dice Deuteronomio 30:19, delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. La vida es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todos conocemos ese camino. Un corazón contrito y humillado, que podemos decirle, Señor, perdón, porque toda la vida he sido un idólatra. Sí. Pero lamentablemente, Tony, la idolatría siempre la relacionamos con la adoración a las imágenes. Sí, claro. Pero hoy, como te dije anteriormente, Tony, hay idolatría moderna, todos la conocemos. Sí. Idolatría a la pornografía. Idolatría, Sí. yo creo que es todo lo que Te ata. en nuestro Está en tu corazón. O sea, primero que Dios, ¿verdad? Sí. Cuando te desvías de tu relación, una relación genuina con Dios, pues, eso ya te aparta. Porque Dios dijo en uno de sus mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes, pues, ni que esté en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Por eso es que Dios es ese ser que no tiene una imagen. Dios es infinito, pues Dios lo puedes ver en mi hermano Tony, lo puedes ver con aquella persona que está en la esquina, a Dios lo puedes ver, a Jesús lo puedes ver en el hospital, en la cárcel, en aquel hombre arrepentido, pues, allí estás viendo a Jesús, en ese niño que necesita, ¿verdad? Entonces sí, te quiero decir pues que sí, Dios perdona todos los pecados. Amén. Entonces, la conclusión es, Dan sí se salva. Amén, como nosotros somos salvos. Dan también dice en el libro, en la visión de Ezequiel, capítulo 48, usted lo puede leer detenidamente y usted se va a dar cuenta que Dan, el que no aparece en el Apocalipsis, pero en la visión de Ezequiel, de la donde ya todas las tribus están ¿No a Jerusalén o qué? en la Nueva Jerusalén, Wow. Dan sale como primer lugar. Lo puedes buscar Sí. y leérselo a los muchachos, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta, pues, de ese detalle que lo pasamos. ¿Dijiste Ezequiel 48? Sí, señor. ¿Es todo el capítulo? Aquí solo el 1 y el 2. Ok. Dice el 48. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Eltón, viniendo a Hamat. Azar Enán en los confines de Damasco, al norte de Asia Hamat. Tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Ahí está. Y después sigue Dan, sigue junto a la frontera de Dan, desde el lado oriental. Miren, clase, lo mismo que Dios lo puso, recordemos que Dios lo puso en una zona costera, cuando ellos abandonaron a Dios. Si usted mira en esta visión de Ezequiel, Está en la misma posición. léelo por favor. ¿El 2? Tendrá Dan una parte Desde el lado oriental hasta el occidental. Ajá. junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Ah. tendrán a hacer una parte junto al límite de hacer desde el lado del oriente, mar, Neftalí, y te das cuenta que Dan está de primero. Wow. Te das cuenta que cuando sos arrepentido, Dios te... ¿Qué es lo que dice la parábola de Jesús cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué hay en el cielo? Fiesta. Wow, está, hermano. ¿Listo? Fiesta en el cielo. Pensa como en Pero el primer lugar. ustedes, ¿qué piensan, Amén. Renatus? Déjenos en los comentarios sobre qué piensan sobre Dan, si ya sabían toda esta historia que nos acaba de contar Roberto. Súper muy interesante. La verdad yo no la sabía, me dejó wow. Sí, no, súper interesante. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo más de Renatus. Está como que hay mucho alimento, ¿no? Aquí. Sí, Sí. demasiado. Y yo creo que Falta puede bastante. ser más profundo todavía. Claro que sí, lo que pasa es que solo estamos dando una pequeña introducción. Y Sí. Ojalá. sí.
Bueno, ojalá que Roberto nos dé la oportunidad de grabar en otro capítulo. Siempre y cuando me inviten. Me estoy invitando solo, pues. Eres bienvenido, No te eres creas, bienvenido gracias, cuando tú hombre. quieras. Quiero saludar si tiene la oportunidad de ver este programa, a mi amigo Marlon Bermúdez, mi maestro. Él ahorita ya está sacando nuevamente su carrera de teología. Y me dio una gran noticia. Marlon fue para mí fue uno de mis sensei, pues, mi maestro. Ajá. Ese hombre, pues, le agradezco porque fue parte de mi formación, teológica. Wow. Porque los conocimos, me invitó a trabajar en su empresa de bienes y raíces. Él le gustaba la teología, a mí me gustaba el derecho, y empecé a estudiar teología y me gustó. Entonces saludo, Marlon, si tenés la oportunidad de algún día ver el programa, te quiero decir que te quiero mucho. Órale, pues, saludos a Marlon, ¿no? San Marlon, ¿hasta dónde está? Nicaragua, hombre. Agua, para que nos veas. Qué buena onda. Muchas gracias, No, Tony. muchas gracias. Eso, Gracias, Robert. porque me había hablado, disculpame, ¿verdad? Ya estamos en el aire un poquito, ya sé que no estamos pasando, que me habló él que íbamos a hablar sobre el capítulo 8, 8. Bueno. de la bestia y, Sí. y el falso profeta. Sí. También traí una pequeña introducción, pero eso lo vamos a dejar. Ok. Continuará. Está bien. Gracias Pues, por la lo dejamos invitación. para el próximo programa. Al próximo capítulo. Muy bien, pues muchas gracias, Renatus, por conectarte. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Muchas Albert, gracias. nos veremos en el próximo capítulo. Entonces, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Donde quieran que nos a vean. la hora que nos estés viendo. No se les olvide darle like y compartir el Suscribirse, video. compartir, darle like, comentarios, muy importantes también. Si hay alguna pregunta, Oh, sí, yo creo que también mi amigo Renato la puede responder ahí. claro. Para que él que está encargado aquí, bueno, yo pienso pues que así es, o el hermano Albert, él puede responder alguna pregunta, porque en verdad cuando hay hay preguntas interesantes, pues porque la gente quiere saber más. Amén. Amén. Sí, Bueno, pues los dejamos. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Dios les bendiga. igual. Bye. Bye. Call me crying when you need someone to confide